Hola, buen día, ¿cómo te va? Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a la tercera sesión de esta serie que dimos en llamar La guía para el cristiano común y corriente para conocer a Dios, espiritualidad para el resto de nosotros. Tal vez te ha pasado como a mí y a muchos otros el haber crecido con muchos héroes espirituales, ¿viste? Casi de la talla de lo que pudimos estar viendo en Hebreos. En muchos sentidos eso fue algo muy bueno, fue para mí una gran cosa, podría decir. Dios nos dio gente para imitar, para admirar, metas para poder alcanzar, pero en una esfera espiritual, en alguna medida, no estoy tan seguro de que eso sea tan buena cosa, una gran cosa como te decía. En lo que a mí respecta, eso me ha hecho sentir o estar en algunas oportunidades insatisfechos con ser la persona que Dios me había llamado a ser. Es decir, como que no me conformaba siendo lo que sentía que Dios me llamaba a ser, porque más bien pretendía ser lo que otras personas eran. Tal vez esto en alguna medida me hizo sabotear en algún momento el plan, el llamamiento y los dones que Dios había puesto en mi vida. Y a veces nosotros nos convertimos en eso cuando no prestamos atención a lo que Dios puso en nosotros y estamos prestando demasiada atención a lo que Dios puso en otros. Lo que ocurre a veces es que caemos en una trampa que me parece apropiado llamar, y mira esto, porque a veces me has encontrado a lo mejor hablar de contarnos las experiencias exitosas de otros, o las mejores prácticas, o las prácticas exitosas. Acá no te digo que voy a hablar de lo contrario, pero voy a llamar tu atención para decirte que con esto tengamos ciertos cuidados, porque a veces caemos en una trampa que yo en el día de hoy llego a llamar sobrecarga de las mejores prácticas. Mirar las buenas prácticas de otros está bueno, imitar algunas cosas de otros está bueno, pero ojo con el tema de la sobrecarga de las mejores prácticas. En el mundo de los negocios, las mejores prácticas son una gran cosa, invariablemente son una gran cosa. Las personas corren de un negocio a otro, cambian de negocio, cambian de planes, van de un plan a otro, revisan lo que pasó acá, revisan lo que pasó en este otro lado, cómo lo hace el otro, para poder yo hacerlo de la misma manera. Entonces toman esas mejores prácticas y las incorporan en sus negocios. Te voy a dar un ejemplo para que esto quede claro. Hasta hace poco, por ejemplo, registrarse en un hotel tardaba muchísimo, era una eternidad. Pero los hoteles comenzaron a darse cuenta de esto y empezaron a observar, por ejemplo, unas prácticas que llevaban a cabo los rent-a-car, las empresas, los negocios de alquileres de auto. Ellos veían, o sea, los hoteles o los empresarios hoteleros veían que estas empresas alquilaban sus autos mucho más rápido de lo que ellos tardaban en el registro de alguien que iba a ingresar en su hotel. De hecho, es mucho más fácil, por ejemplo, conseguir buenos precios para alquilar un auto que los mejores precios para alquilar una habitación de un hotel. Así que tomaron las mejores prácticas, por ejemplo, de las empresas de las más conocidas, que son Hertz y Avis, y las empezaron a aplicar a sus hoteles. Y bueno, eso resulta fabuloso en el mundo de los negocios, pero el problema es que cuando nosotros ponemos esas prácticas en el mundo espiritual, lo que terminamos haciendo es tratar de incorporar todas las mejores prácticas de lo que nosotros consideramos o de quienes consideramos los mejores cristianos, y terminamos haciendo un desastre absoluto. Así que bueno, en primer lugar te desafío a que puedas pensar esto. Por ejemplo, cuando hablamos de oración, y yo voy a poner personajes históricos para no entrar en detalle de personajes contemporáneos y que no pensemos que alguien hace una crítica de valor de alguien contemporáneo. Pero por ejemplo,
Si hablamos de oración y encontramos en la historia que Martín Lutero oraba tanto y que en sus días más ocupados se levantaba todavía antes para poder orar más todavía, cuando oímos de un personaje como el evangelista Billy Graham, o sea, sus miles de historias, miles de personas a quienes tuvo el privilegio de llevar a los pies de Cristo. Si vamos más atrás en la historia, también casi contemporáneo de Lutero, pero en Francia, Juan Calvino, por ejemplo, cuando hablamos de estudiar la Biblia y mencionamos a un Juan Calvino, o cuando hablamos de profundizar en un pasaje de la Biblia y miramos a Juan Calvino, yo contaba en estos días a alguien que Juan Calvino podía escribir hasta 500 páginas de solo 5 versículos de la Biblia. O sea, mirá lo profundo que era, mirá el nivel de estudio que llevaba a cabo Calvino, que de 5 textos de la Biblia él te podía escribir hasta 500 páginas. Y eso me asombraba y me asombra todavía en el día de hoy. O sea que si a vos te parece que de un texto nosotros, quienes predicamos la palabra, sacamos un montón de enseñanzas, imagínate si tuvieras hoy en día a un Juan Calvino. Cuando yo era, por ejemplo, un manojo de nervios a los 20 años, me encuentro con la Madre Teresa de Calcuta, con su modelo de compasión, que es imposible de seguir. Y bueno, estas mejores prácticas, esos personajes que nosotros miramos, sobrecargan y siempre sabotean la obra única de Dios en nuestra vida. O sea que, te lo digo así, estas mejores prácticas muchas veces sabotean, sobrecargan lo que Dios tiene para tu vida y lo que puso en tu vida. Corremos el riesgo que nos hagan centrarnos en algo o en ser alguien que nunca fuimos llamados a ser. ¿Se entiende hasta ahí? Las mejores prácticas sobrecargan muchas veces y sabotean los planes de Dios para nosotros, lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Mirá, me enteré de la historia de un gran jugador de básquet, para los que les gusta el básquet, que es Michael Jordan. Nadie puede dudar y la mayoría conoce quién es Michael Jordan. Dice que él, cuando era un pibito, miraba a los que jugaban al básquet y decían: uy, me encanta, o sueño con tirar como tira aquel, sueño integrar el equipo de la primaria. Cuando pasó, los Yankees le llaman la preparatoria, él quería integrar ese equipo de la preparatoria, soñaba con ganar campeonatos con ellos. Pasó así lo mismo cuando llega a la universidad, hasta que llega a la NBA. Entonces él se esfuerza muchísimo por llegar a la NBA, finalmente llega, y después se esfuerza muchísimo por llegar a ser el mejor jugador de básquet de la historia. Pero ¿saben una cosa? Y esto es re loco. Él soñó toda su vida con lograr un tiro curvo, y eso lo lleva a darse cuenta que el sueño más grande de su vida, en lograr ese tiro curvo, tenía que ver con el béisbol. O sea que, a pesar de haber sido el mejor jugador y más grande de la historia del básquetbol internacional y de la NBA, Michael Jordan toda la vida amó jugar al béisbol. Así que esta es una imagen de lo que nos pasa a menudo cuando deseamos ser alguien diferente para lo cual Dios nos ha creado. Hay una doctrina que creo que muchos de ustedes la conocen muy bien, llamada el cuerpo de Cristo. Eso es una doctrina bíblica, el cuerpo de Cristo. Todos somos un solo cuerpo. 1 Corintios 12 al 31. Y esa es la clave. No es una construcción teológica, ni siquiera solamente una doctrina. Es un hecho, es una realidad. Todos juntos somos el cuerpo de Cristo y ninguno de nosotros lo es de manera individual. O sea, vos no sos de manera individual el cuerpo de Cristo. Vos sos una parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo lo conformamos todos juntos. Entonces esto quiere decir que debemos aprender a relajarnos. Y creo que ese es el eje conceptual de esta serie que venimos llevando a cabo. Es
bajar un poco los decibeles, tratar de relajarnos, poner un poco los pies sobre la tierra. Así que tenemos demasiados ojos estresados en el cuerpo porque no pueden oír bien. ¿Escuchaste eso? Hay muchos ojos estresados en el cuerpo porque no pueden oír bien. Y oídos que desprecian a los ojos porque no pueden oír muy bien. Qué loco, ¿no? Parece ridículo decir eso. Nosotros no debemos, y esto más que nada para los que ejercen de alguna manera liderazgo, no debemos hacer ni ser todo, porque si no, no sería un cuerpo. Se supone que somos parte del cuerpo de Cristo, que Él nos ha llamado a ser, y cuando seamos simplemente la mejor versión de nosotros mismos, el cuerpo de Cristo será la mejor versión de sí mismo. ¿Se entiende esto? Te lo voy a repetir. En estos días, en la semana, Emmanuel, mi nieto, traía una remera y tenía una inscripción en inglés. Y le digo, Emma, ¿sabes qué es lo que dice la remerita que tenés puesta? No, me dice él. Bueno, le digo, la remera dice que vos tenés que ser la mejor versión de vos mismo. ¿Qué? Me decía, bueno, él no entiende nada, pero no solamente Emmanuel no entiende, por muchos años nosotros no lo hemos entendido. Así que te lo vuelvo a decir, seamos simplemente la mejor versión de nosotros mismos. Vos tenés que ser la mejor versión de vos mismo para que el cuerpo de Cristo sea la mejor versión de sí mismo. Vos no tenés que ser lo que es el otro y vos no tenés que hacer lo que el otro hace. Gabriel, acordate de esto, ¿eh? No tenés que ser o hacer todo. Bueno, sí, correcto, lo entendí. Espero. Hay otro problema además de la sobrecarga de las mejores prácticas, este es el segundo punto y el último que quiero tratar, que tiene que ver con tener demasiados héroes espirituales y se llama la proyección de dones. Tenemos la tendencia nosotros, la tendencia natural de proyectar nuestros dones, nuestro llamado y nuestra pasión en todos los demás, en las otras personas. Tenemos la sensación de que todos los demás son como nosotros y deberían serlo, o van a llegar a serlo cuando maduren, van a llegar a serlo cuando crezcan. Las peores personas en cuanto a esto, en el cuerpo de Cristo, somos quienes tenemos dones didácticos o escénicos, que pasamos al frente, que estamos en una plataforma y enseñamos. Esos somos los más peligrosos para ustedes. Y también el misionero, el evangelista, el pastor, el maestro. Nos subimos a un escenario y sin pensarlo proyectamos nuestros dones y llamado, nuestro camino de discipulado en todos los demás. No nos damos cuenta que no todos nosotros somos llamados a eso. Y así tenemos un maestro de la Biblia, por ejemplo, que puede hacer que todos los que no conocen la Biblia de tapa a tapa se sientan una porquería cuando tratan con él. Un evangelista que piensa que la apologética es muy buena, que piensa rápido, que sabe preparar el evangelio y que sabe presentarlo y concluirlo de una manera magistral que te deja con la boca abierta, pero algunos que tenemos un coeficiente intelectual con 20 o 30 puntos menos, a veces nos sentimos abrumados por esa situación y sin duda no vamos a llegar a ser lo mismo que él o que ella. Y cuando alguien te hace una pregunta o te pide que pienses rápido y te quedaste ahí sentado pensando qué hacer, y el evangelista simplemente viene y amontona culpa sobre vos porque te está llamando a ser como él o como ella, y vos no fuiste llamado a hacer eso. Lo mismo puede pasar con el misionero, que fue llamado para irse al extranjero, para ir a lo último de la tierra, para ir a predicarle a los africanos. Y bueno, podemos seguir enumerando cosas que nos pueden hacer sentir mal, que sabotean lo que Dios diseñó para nosotros, porque nos estamos fijando en esos héroes de la fe. Queremos ser ellos en vez de ser nosotros. Y nosotros, y discúlpenos, muchas veces proyectamos en ustedes algo que ustedes no van a ser porque no fueron llamados a ser o no deberían ser porque si no los vamos a frustrar. Pero la verdad es que no solo lo hacemos nosotros, esto para que queden claro, no solo hacemos nosotros ese tipo de prácticas,
no solamente quiero decir los que ejercemos el liderazgo o tenemos presencia escénica. Cada uno de ustedes también puede llegar a hacer lo mismo, puede llegar a correr ese riesgo de proyectar en los otros algo que Dios diseñó para ustedes. Si vas, por ejemplo, a la pequeña reunión de oración y oran por los perseguidos, por ejemplo, después hablas con alguna persona y notás que están bastante molestas porque nadie más tiene la misma pasión que ellas para orar por los que son perseguidos. O sea, quieren que los demás sientan exactamente la misma pasión que sienten ellos para orar por los perseguidos. Y bueno, viste, algunos acompañan, algunos participan, pero no tienen por qué sentir esa misma pasión. O te presentás con la persona luego de un día de trabajo en la obra de Dios, estuviste laburando duro, con esas personas, al lado de esas personas que tienen dones de ayuda, ministerio de misericordia, que se preguntan, lo primero que te preguntan cuando están ahí trabajando, che, ¿y los demás dónde están? Y yo qué sé dónde están los demás. No tienen por qué estar ahí. Ellos fueron llamados a eso. Y ellos piensan por qué no están todos ahí, en ese lugar. ¿Dónde están los demás? Para hacer lo que supuestamente había que hacer. Pero bueno, todos esos somos el cuerpo de Cristo. La forma en que vamos a ser todos, a la cual Dios nos ha llamado a ser, es dejando de lado esa tendencia de proyectar nuestro llamado y dones en las demás personas. Y también dejar de lado el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, dejar que la gente nos impongan sus dones y llamados. Es decir, a ver, ni tengo que imponer a otros y proyectar los dones que Dios puso en mi vida, en ellos, ni tampoco dejar que ellos lo hagan en mí. O sea, esa es la otra cara de la moneda. En definitiva, ¿qué significa eso en el día a día, en tu vida y en mi vida? Significa que va a haber gente frustrada, y eso lo tenemos que dar por sentado. Va a haber gente frustrada porque va a haber gente que quiere ser como otro, va a haber gente que quiere proyectar en vos lo que Dios no tiene diseñado para vos. Y bueno, alguno en el camino acá se va a frustrar sin lugar a dudas. Así que tendré que aprender a vivir con eso, y ellos también tendrán que aprender a vivir con eso. Porque a menos que hayan pensado realmente con detenimiento, esta proyección de dones no pueden entender por qué no sos apasionado sobre lo que a ellos les apasiona. Sobre lo que a mí me apasiona. ¿Por qué no sos apasionado sobre lo que a mí me apasiona? Y bueno, en algún momento me tendré que frustrar y vos tendrás que entender que me frustro. De la misma manera, vos te podrás frustrar con alguna demanda o algún deseo que tenés que no se te va a poder cumplir de alguna manera. Pero quiero que recuerdes una cosa, y esto es 1 Corintios 12. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dice el versículo 28. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, los profetas, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Pero cada uno de nosotros algo tendremos de todas estas cosas. O tal vez alguna cosa que no está aquí. Pero no la tenemos que proyectar en el otro, ni permitir que otros vengan y la proyecten en nosotros. Bien, quedando en claras estas dos cosas, la presión y la sobrecarga que deviene de las mejores prácticas. Yo quiero hacer lo que hace el otro. Y la proyección de dones, llamados, ministerios sobre las otras personas son cosas que primero tenemos que aprender a manejar, que sabemos que en alguna medida nos vamos a frustrar, pero que vamos a tener que evitar para ser la mejor versión cada uno de sí mismo, porque siendo la mejor versión,
como dice la remera de Manuel, la mejor versión de vos mismo, vas a hacer que el cuerpo de Cristo sea la mejor versión de sí mismo. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, que este año sea un año fructífero de mucha prosperidad para tu vida. Te invito ahora a que participemos de la Cena del Señor. Vamos a bendecir los elementos de la Cena del Señor y vamos a orar para que esta palabra tenga cabida en cada uno de nosotros. Y no te pierdas los devocionales en la semana, que esperamos tu participación, porque sin lugar a duda nos enriquece a todos, desde tu lugar, no desde el lugar del otro. Bendito Señor, te damos las gracias por este tiempo, te damos gracias porque sabemos que la mesa está servida, te damos gracias por lo que significan esos elementos en tu mesa. Gracias Señor porque el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del Señor que fueron derramadas por cada uno, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo molido, la sangre derramada por cada uno de nuestros pecados, los pecados de quienes integramos el cuerpo de Cristo. Bendecinos para sentirnos felices con el lugar que vos nos diste, que no querramos proyectar en los demás, que no nos sobrecarguemos con las prácticas y las cosas que hacen los otros, que quitemos tensiones de nuestra vida, que sepamos trabajar como cuerpo, como equipo y de manera libre, de manera relajada, porque vos nos hiciste así y vos querés lo mejor para nosotros. Señor, guardanos en este nuevo año, que cada uno pueda entender cuál es el llamado que le hiciste, el propósito que tenés para sus vidas, para que podamos conseguir del cuerpo de Cristo la mejor versión de sí mismo. Te damos las gracias, Señor, gracias por salvarnos, gracias por aceptarnos, gracias por adoptarnos en Cristo Jesús y gracias por ser parte de esta gran familia que te ama, que te alaba, que te espera. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Vamos a participar de la Cena del Señor. Amada Iglesia, le damos la bienvenida al nuevo año. Lo vamos a hacer de la mejor forma, recordando la muerte del Señor. Lo hacemos juntos, en unidad, en comunión. Y es interesante que para los desafíos del año que entra, nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestra esperanza está en saber dónde estamos parados. En volver a la cruz una y otra vez, juntos, en lo personal, en la intimidad de cada uno de su devoción, para encontrar allí el alimento, el sentido, el propósito, la misión. Recordar la muerte del Señor. Pablo decía que él no quería saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado, porque allí radicaba el sustento y el respaldo para su ministerio, para su vida entera, y eso le permitía sobreponerse a todo por la fortaleza que le daba Cristo. Entonces lo hacemos de esta manera para encontrar inspiración para un año que estará seguramente cargado de desafíos. Pablo le decía a los corintios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de recordación, de poder volver nuestra mirada, nuestro corazón, todo nuestro ser hacia la cruz y recordar ese hecho maravilloso que ocurrió hace miles de años, pero que hoy está tan vigente y tan fresco. Gracias te damos. Gracias porque si bien es un hecho histórico, no deja de ser trascendente para todo aquel que encuentra este camino que es Jesucristo. Este hecho es tan vivo que aún hoy todos aquellos que se determinan poner la mirada en la cruz pueden encontrar las mismas riquezas y el mismo tesoro que hace miles y miles de años atrás.
Y ese tesoro consiste en recibir la vida eterna, en encontrarse con el Salvador, con el Redentor de nuestras vidas. Señor, gracias te damos. Hoy miramos hacia esa cruz. Sí, Señor. Y te damos gracias porque un día decidimos mirarte. Un día decidimos dejar de darte la espalda y mostrarte el rostro. Y ser iluminados por la luz que irradia ese hecho histórico. De ser convencidos de necesidad de perdón, de arrepentimiento, de una transformación en nuestra vida. Gracias porque no nos dejaste como llegamos a la cruz el primer día, sino que nos fuiste modificando, nos fuiste transformando, nos fuiste dando tantas cosas que necesitábamos. Paz, perdón, alegría, esa experiencia de saber que todo aquel que camina con Cristo puede vivir una vida de victoria. Señor, gracias te damos. La cruz es nuestro refugio. Es nuestro volver a recordar lo que hiciste por cada uno de nosotros, para no olvidarnos jamás. Y gracias porque hoy todo aquel que se determina a mirar la cruz tiene el mismo poder y la misma vigencia que antes. De esa cruz fluye el perdón, fluye la vida, fluye la salvación, fluye la paz, fluye la transformación, fluye el poder que está vigente, intacto, como siempre. Así que te bendecimos, oh Dios, por haber pensado en la humanidad, creación tuya, por redimirnos, por darnos el mayor tesoro que tenías, el más preciado, para mostrarnos cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros. Señor, gracias. Hacemos memoria de Jesucristo. Hacemos memoria de tu amor, oh Dios. Y te damos gracias porque hoy unidos como comunidad podemos celebrar este hecho histórico con alegría, con paz en nuestro interior. Y gracias porque nos has hecho un pueblo a través de Cristo. Nos has justificado. Nos mirás a través de Jesucristo como personas justas cuando no nos correspondía porque estábamos perdidos. Así que ¿cómo no bendecirte? Queremos decirte que te necesitamos para recorrer este año. Necesitamos tu poder actuando en nosotros. Necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu palabra escrita nos sea revelada día tras día. Padre, gracias porque lo comenzamos tomándonos de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que vive y vive para siempre. Así que te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos has dado a través de Él. Amén. Compartimos el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido recordar. Y de esta manera, al hacerlo, proclamamos la muerte del Señor otra vez. Y lo haremos a lo largo de todo este año, porque, como dijimos, es nuestra bandera de victoria. Gracias por su sangre. Gracias porque esa sangre nos introdujo a un nuevo pacto, a un nuevo convenio contigo, donde nosotros que no éramos pueblo, llegamos a ser tu pueblo. Nosotros que no éramos hijos, llegamos a ser hijos. Te damos gracias porque al anunciar la muerte del Señor, su cuerpo, su sangre derramada, proclamamos su muerte hasta que Él venga.